La fiebre amarilla es otra enfermedad metaxénica transmitida por un vector. El vector puede ser anófilo, pero puede ser Aedes. Eso es la gran preocupación en Venezuela. Y la fiebre amarilla es una enfermedad que se produce en el entorno selvático, al igual que la malaria, y yo creo que va a seguir estando allí toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene reservorios en los monos, y los monos no pasan por la frontera de la Guardia Nacional. Los monos caminan desde la selva del Darién, en Panamá, y llegan hasta la Patagonia caminando. ¿Cuántos casos tenemos de fiebre amarilla confirmados? Hasta ahora, lo único que nosotros responsablemente podemos decir que hay un caso confirmado por pruebas digamos, estándar, ya ese caso está aceptado internacionalmente. Aparentemente hay otros casos sospechosos, pero no tenemos información de confirmación. En teoría hay otros 2 o 3 casos más sospechosos que se están investigando. ¿Cuál es el problema de la fiebre amarilla? ¿Sí está controlado? Bueno, porque hasta ahora no había virus activo en la población. Como te digo, hay virus de fiebre amarilla entre los monos que caminan, eso es algo, digamos, natural. El problema es cuando hay una interacción en la interfase en los entornos selváticos entre el humano y el mono. ¿Dónde está ese caso sospechoso? El caso confirmado. El caso confirmado es un indígena de la etnia Camaracoto, que es una subetnia de los Pemones, es en el estado Bolívar, y hasta ahora está catalogado como un caso selvático. ¿Qué significa un caso selvático? Una persona que vive cerca de los monos, hay vectores por esa población que picaron un mono que tenía fiebre amarilla y se lo transmitieron a un humano. Eso, digamos, hay que tener cuidado porque puede seguir habiendo casos, pero a lo que le tenemos realmente miedo es el caso de la fiebre amarilla urbana. Que esa fiebre amarilla se venga a una población como la de Puerto Ordaz, o San Félix, o Ciudad Bolívar, o Maturín, etcétera, donde hay alta densidad de Aedes, transmisores, hay vector y hay gente susceptible. ¿No tenemos casos de fiebre amarilla urbana? En Venezuela no hay casos de fiebre amarilla urbana, en este siglo no. Y en el siglo pasado, muy tempranamente en el siglo pasado. ¿El indígena se controló? Bueno, el paciente sobrevivió, la mortalidad por malaria está alrededor de entre 30 y 50%. De fiebre amarilla, perdón. Está entre 30 y 50%. La mitad de las personas que le da fiebre amarilla se fallecen. Este paciente evolucionó bien, o sea, no se murió. No tenemos mucha información porque parte del problema que no tenemos, hasta ahora no ha habido ninguna información oficial del caso de fiebre amarilla. Nos enteramos por comunicaciones internacionales. ¿Los casos sospechosos están en Bolívar también? No sabemos mucha información, sabemos que hay algunos casos sospechosos en Bolívar que están por confirmarse, que pareciera que no son, digamos, es como la información extraoficial que tenemos, pero entendemos que puede haber algún otro caso sospechoso en algún otro estado. Pero yo creo que esta información... Los datos del Malaria Euro Report son del 2018. ¿Este año se espera cuántas personas puedan fallecer? ¿Relacionado con qué? Con la malaria. Bueno, como te dije, yo diría que si el número de casos se mantiene estable en relación al año pasado, tú deberías tener una tasa de muertos más o menos igual a la del año pasado. Digamos, es como la lógica general epidemiológica. Pues eso a veces se cumple, a veces no se cumple, porque bueno, depende de qué fallece con la gente con malaria. De personas que tardan mucho en llegar, o sea, salir de una mina puede tardarte 5 días. Salir de una mina y llegar al kilómetro 88 o a Las Claritas. De ahí a un centro poblado, bueno, se puede complicar la cosa. Que le dé malaria a una mujer embarazada, por ejemplo, es muy grave. Que le dé malaria a un niño, que le dé malaria a una persona que tiene otra enfermedad, que no recibe el tratamiento adecuado, que cuando llega al hospital no tengan las condiciones mínimas para tratar las complicaciones de la malaria. Bueno, todas esas cosas hacen que una persona fallezca de malaria. No, ya ha estado repartiendo parte de la donación del Fondo Global, era tratamiento y mosquitero. Esos mosquiteros, no solamente por el Fondo Global, ha llegado por otras organizaciones no gubernamentales que están haciendo ayuda humanitaria en Venezuela y se han estado repartiendo. El problema con el mosquitero es que el mosquitero no es solamente entregar el mosquitero tiene que ir con un manual de uso. ¿Okay? Tú tienes que usar el mosquitero unas horas específicas, esos son mosquiteros que tienen además, están impregnados de un elemento combativo a los vectores, o sea, tienen una sustancia química que repele a los mosquitos y tú tienes que usarlos a las horas en las cuales esos vectores pican exclusivamente. Entonces, bueno, no es, te entrega uno en una población de pemones, entregar los mosquiteros y te vas. ¿Y la entrega está acompañada de educación, de cómo usarlo? No sabemos mucho, ¿ok? Estamos recientemente en conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud, que es quien tiene el contingente más grande de mosquiteros, y entendemos que sí. Pero
no es que lo entregas ahí, lo tiras a un avión y te va. Tienes que explicar a la gente cómo se usa, en particular a la población indígena que no está acostumbrada a usar mosquiteros, porque la población indígena también está afectada por la malaria. Entonces, eso tiene que ir acompañado de un programa antimalárico extenso que implica diagnóstico, tratamiento, educación, información, que es lo que no tenemos. Nadie puede estar pendiente de la malaria si no sabe que hay malaria. Y estos números no han sido oficiales, que es parte de los problemas. Mientras tú sigas con una política de oscurantismo con los datos nacionales, bueno, la gente no está pendiente que le pueda dar malaria o fiebre amarilla. Entonces, sí. Perdóname, dos preguntas. Ustedes saben, no sé, usted también es médico por la salud, si ha llegado tratamiento del foro... del Fondo Global. Sí. Y la segunda pregunta, yo no sé cómo se le llamaría eso para que no suene así facho, pero no se puede hacer un cerco. Entonces, el 60%, o sea, lo que están haciendo es reproducir por todo el país, porque no se mueve. Sí, fíjate. En Venezuela tenemos que recordar algo. A pesar de que la donación sea del Fondo Global y la Organización Panamericana de la Salud es quien la recibe, quien en el día a día la operativiza es el Sistema Público Nacional. Okay, no es que la OPS está en todos los ambulatorios donde hay malaria del país repartiendo tratamiento, no es eso. El OPS tiene la obligación de trabajar junto con la División de Malariología, Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar, etcétera, 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 todos los entes relacionados con malaria y entregarle los tratamientos a ellos, porque ellos no tienen músculo logístico para eso. Eso tiene que hacer a través de las estructuras nacionales. El Programa Nacional de Malaria en Venezuela, al igual que el de tuberculosis, tú no consigues tratamiento para malaria en Farmatodo. ¿Okay? Históricamente en Venezuela, por razones diversas, el control del tratamiento antimalárico ha sido una hegemonía gubernamental, con la cual estamos de acuerdo, ojo, porque eso ha hecho, a diferencia en otros países, que la resistencia antimalárica, que es otro problema biológico muy profundo, no se produzca en Venezuela en tal magnitud. Si todo el mundo tiene que ir a un establecimiento oficial para hacer el diagnóstico y el tratamiento, se mantiene como la rutina del tratamiento de una forma más idónea. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tratamiento tiene que ser administrado a través de muchos puentes o muchas zonas que tienen que ver con el Estado venezolano en todos los sitios donde hay malaria en el país. Entonces, eso lo hace OPS con el gobierno. Entonces, es un problema bastante complejo desde el punto de vista logística, cómo llegar tratamiento a la mina que tiene unas siglas, que está en un sitio donde nadie sabe dónde qué. Bueno, eso tiene una complejidad logística importante. En relación al cerco, tienes razón, pero vas presa, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo ideal epidemiológicamente es establecer cercos epidemiológicos. Pero ¿quién controla cuántos garimpeiros y mineros entran al municipio de Sifonte, donde es una frontera que es absolutamente incontrolable, físicamente? Porque, bueno, el que va por la carretera nacional, que va para el kilómetro 88, lo para la Alcabala. Pero de ahí hacia los lados, que las zonas mineras no están, la minera no está en el Sambil. Las zonas mineras están en un sitio donde lo único que tú lo puedes es con satélite, donde está, pero no hay caminos, no hay rutas, no hay conocimiento sobre eso. Eso genera un tema logístico importante, porque además los garimpeiros no vienen por la carretera nacional del kilómetro 88, los garimpeiros vienen por las comunidades indígenas caminando. Yo les quiero recordar que en el Estado Bolívar tenemos fronteras triples, Guyana, Brasil y Venezuela, que están a metros del kilómetro 88. Entonces, eso es una zona viva, selvática, muy difícil de controlar, y eso es parte del problema. Es uno de los problemas, no es el único, pero es parte de los problemas. ¿Se puede garantizar que los tratamientos hayan llegado a Sifonte, que es donde están 60% de los casos de malaria? Más allá del tratamiento, que sí han llegado los tratamientos a Sifonte, hay varias organizaciones haciendo eso, además del gobierno venezolano. No es solamente dar... Lo que quiero hacer énfasis en que el problema de la malaria en Venezuela no es un problema exclusivamente de pastilla. Esto es un problema de seguridad nacional, esto es un problema ecológico, esto es un problema de vectores, esto es un problema de servicios, esto es un problema que va más allá, porque bueno, si tú dices, bueno, si hubiera un problema de tratamiento, ya hay tratamiento suficiente, ya resolverá el problema. No es ese el problema. Y ese es un problema que conecta con otras áreas de Plan País. El tema de la seguridad nacional, el tema de los servicios, el tema de los vectores, el tema de la investigación, una serie de servicios que tienen que ver con quiénes controlan esos territorios. Es una pregunta que nosotros hoy en día no sabemos. Físicamente lo controlan. Ahí hay un problema. Y ese es un problema que tienes que inmiscuir al ejército venezolano, a la Guardia Nacional Bolivariana, a los gobernadores de los estados, etcétera, etcétera. ¿Y esos elementos estarían recogidos en Plan País?
esos elementos los estamos discutiendo transversalmente con otras áreas del Plan País, porque pensamos que tienes que haber una solución integral del problema. No solamente conseguir tabletas, porque ya tabletas hay. Si no resuelve los otros problemas, vamos a seguir teniendo malaria en la misma proporción. ¿Cuánto mandó el Fondo Global de tabletas? Bueno, mandó más o menos los que necesitamos, que sería el equivalente a 500.000 tratamientos. No podemos hablar de tableta porque un tipo de malaria se trata con un esquema de 10 días, el otro se trata con un esquema de 15 días, malaria grave son ampollas. No, esto es un universo más o menos complicado, no es una pastillita mágica que trata todo el problema, sino es un contexto de los diferentes tipos de malaria, de los diferentes tipos de pacientes, etcétera, etcétera. ¿Qué riesgo para la región es que Venezuela sea el principal foco de malaria? ¿Y cómo pueden hacer países como Colombia y Brasil, que han aumentado un poco el riesgo de malaria? ¿Y cuántos casos de Venezuela pudieran salir? O sea, Buenísima la pregunta. Fíjate, como le dije, esas fronteras son fronteras vivas, ¿ok? Y hay casos de Colombia que son importados de Venezuela, sí hay. Hay casos de Brasil, que son importados de Venezuela, sí hay. Hay casos que han llegado a Perú que son importados de Venezuela porque gente que está emigrando o son refugiados que llegan con malaria a esos países. Ese impacto es importante para los países porque en un país donde a lo mejor tienes 2.000 casos de malaria y te llegan 50, bueno, es un número importante. Pero no es un elemento que pueda representar un riesgo particular que no sea en las zonas donde hay transmisión, ¿ok? Si tú llegas a Santiago de Chile con malaria, bueno, tú vas a ser el único caso de malaria en Santiago de Chile, pero no hay capacidad de transmisión porque no hay vector allí, ¿ok? Entonces, el riesgo tiene que ver con a qué zona va, en qué zona regresa, a dónde viene, etcétera, etcétera. Pero sí hay casos secundarios de Venezuela en otros países. Yo diría que de la cantidad de casos hay una proporción que tiene que ver con la migración y los refugiados, que son los casos que se van. Hay una forma doble de ver este problema. Yo no creo que debamos enfocar el tema de que Venezuela, en el caso específico de malaria, sea un riesgo importantísimo de transmisión de malaria para los otros países. Hay un riesgo cuantificado, probabilístico, etcétera. Pero no es que nosotros que estamos exportando malaria y hay un riesgo de que se convierta la malaria en una situación epidémica continental, no. A diferencia de otras cosas como fiebre amarilla, que sí, en el caso de malaria, por la forma de transmisión, el tipo de una enfermedad, yo no lo pondría en ese contexto, lo pondría, hay un riesgo de transmisión, es exacto, es medible, es importante, en particular para nuestros vecinos cercanos, Guyana, Brasil y Colombia, probablemente Perú y Bolivia también, por el tema de la selva amazónica, pero yo le daría el contexto real a eso. Me preocupa más en términos de transmisión porque es mucho más eficiente la transmisión con fiebre amarilla. Me preocuparía un poco más la posibilidad de fiebre amarilla urbana en términos de riesgo, la verdad. Pero malaria, bueno, está allí y es algo que deberíamos pues, verlo. Pero esos números son lo suficientemente importantes para que sea un gran problema. Malaria es una enfermedad que es difícil entenderla, inclusive para nosotros. Una enfermedad muy complicada, es un parásito muy complejo, que tiene capacidad de responder, tiene miles de años en la humanidad y eso hace que sea un parásito evolucionado. ¿Okay?